Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 50. Nuestro invitado de hoy es Marcos Novaro. Marcos es sociólogo, doctor en filosofía e investigador principal de CONICET. Ha escrito extensamente sobre política e historia argentina. Recientemente publicó un libro en el que repasa la historia desde la caída del peronismo hasta 2020. Con él dialogaremos sobre el presente político argentino a la luz de su historia. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo andamos? Muy bien, bien. Bueno, gracias por aceptar esta charla. No, por favor, gracias por invitarme. Mira, vos hace poco leí un libro tuyo que sacaste recientemente que va desde la caída de Perón hasta casi el COVID, o sea, hasta el año 2020, sí, hasta el COVID. Y da un muy buen resumen de lo que ha sido estos últimas 7 décadas en Argentina que fueron de decadencia. Una cosa que me hizo clic es que en el último párrafo del libro, o sea, terminás sacando una conclusión que había sido sacada por otro historiador casi al comienzo del periodo que vos estudiás. Decís, Argentina está de nuevo en el callejón, ¿sí? Entonces, ¿en qué callejón está Argentina de nuevo? Sí, es un poco equívoca esa referencia porque en realidad no es el mismo callejón, digamos, ¿no? O sea, digamos, Argentina, en el momento en que Alperín dice eso, tiene un problema de régimen político, de legitimidad del régimen político que hoy no existe. Y tiene un problema digamos, por decir así, de igualdad ingobernable que hoy tampoco existe, ¿no? O sea, que uno podría decir que los dos, tal vez los dos temas centrales de ese callejón que describe Alperín hoy han desaparecido, digamos, ¿no? Hoy hay una legitimidad institucional que no se cuestiona, que está cascoteada pero que resiste, digamos, ¿no? Y eso habla muy bien de estas instituciones que han aguantado todo, digamos, ¿no? Y hay una desigualdad que es muy gobernable, por decir así, ¿no? Es extremadamente gobernable. Estamos viendo en estos últimos 2 años, ¿no? Es impresionante la capacidad que tiene el peronismo para digerir, bueno, también ha digerido todo el peronismo y ahora está digiriendo una desigualación muy acelerada, ¿no? De la sociedad. No quiere decir eso que sea estable esta situación, pero sí que tiene otros rasgos muy diferentes a los de la Argentina de los años 60, de principios de los 60. No quise decir que fuese el mismo callejón, pero por eso te preguntaba, ¿cuál es el callejón en el que estamos hoy? ¿Sí? Bueno, yendo a eso, digamos, ¿no? Ahora, hoy yo diría que hay un problema de gobierno mucho más específico, digamos, ¿no? Diría que el problema que tenemos hoy es un problema en algún sentido similar por las dificultades de negociar acuerdos, pero está mucho más focalizado, ¿no? Está mucho más focalizado. Y entonces me parece que el sistema funciona, digamos, ¿no? Porque la verdad que lo primero que hay que decir es que esta Argentina que muchos lamentamos como resultado de la democratización, bueno, es un resultado decepcionante, de todos modos es un resultado gobernable, bastante pacífico, donde, digamos, no hay digamos, una amenaza al juego institucional, donde los actores están bastante bien alineados en el sentido de que, bueno, producen legitimidad y procesan sus conflictos, digamos, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, esta Argentina tiene rasgos muy decepcionantes, pero puede durar mucho tiempo, ¿no? Es una Argentina que puede seguir así mucho tiempo. Entonces, es un callejón relativo en el sentido de que digamos, hay una enorme frustración de las promesas de la democracia y hay una cantidad de problemas que no se pueden resolver dentro de esta fórmula, que de todos modos es muy estable, ¿no? Y, eh, y en ese sentido hay que precisar el tipo de callejón en el que estamos, porque de otra manera uno supone que estamos frente a una crisis terminal que va a desarmar
el sistema de fuerzas y que va a permitir, digamos, algún tipo de, por lo tanto, digamos, de desbloqueo, digamos, ¿no? Yo me resisto a pensar en esos términos porque creo que, bueno, el cambio tiene sus chances, pero la verdad es que el statu quo tiene muchas más, digamos, ¿no? O sea, el statu quo tiene muchas chances de perdurar. Así que en ese sentido diría que es un callejón poco problemático, mucho menos problemático que los que describía el Perindongui, seguro, digamos, ¿no? Está bien. Yo estoy de acuerdo con, que desde el 83 para acá se ha consolidado, ¿sí? La democracia y que hay un consenso sobre que, o sea, queremos vivir en democracia. Pero no me queda tan claro que, si bien estoy de acuerdo con vos que ha habido un gran retroceso, ¿sí? En términos distributivos, eso ha sido el proceso, ha venido acompañado de una decadencia del país, ¿no? Ha sido en parte un resultado que ha emergido a par y paso a lo que le venía pasando a la economía en su trayectoria. Pero en cada momento del tiempo, digamos que hay una puja distributiva bastante grande y que ha cambiado esa puja, ha subido mucho la pobreza y hay otros actores, pero que esa puja se mete adentro del presupuesto. Que esa es una característica, me parece a mí, bastante más permanente en la Argentina, Sí. que hace difícil lograr los equilibrios macroeconómicos. Sí, sí, efectivamente. A ver, ahora lo que pasa es que en la puja distributiva han cambiado tal vez los actores más desestabilizadores, digamos, ¿no? Uno diría, ¿quiénes son hoy los que pujan más? Digamos, ¿no? Hay pujas institucionales que son muy gravitantes, ¿no? La puja entre gobernadores y el poder central. Esa es una puja que tal vez ha ganado peso, digamos, ¿no? Ha ganado peso, desequilibra el presupuesto o sistemático y tiene, digamos, recursos muy, muy poderosos Sí, para sí. reconducir, ¿no? Eso es, De hecho, ha consolidado una estructura de gobierno nacional y subnacional que le pone un peso al sector privado enorme. enorme, enorme. Entonces ahí tenés un actor que bueno, no es que estaba ausente, el federalismo era un problema ya del comienzo de este país, digamos, ¿no? Siempre fue un problema, la ecuación federal siempre fue muy precaria, inestable, pero hoy tiene una gravitación muy, muy importante. La puja salarial, digamos, sí, sigue teniendo una importancia muy grande. Ahora, una relevancia, una gravitación en la economía acotada, por el hecho de que, bueno, representa un sector de la economía, ¿no? Y hay un 40% que no interviene en esa puja, o más, digamos, ¿no? Informales y no sindicalizados y no incluidos en el sistema de paritarias. Bueno, es una proporción muy grande de la actividad económica donde eso no interviene. Entonces, eso es un dato nuevo, digamos, ¿no? Eso es un dato, cómo se ha segmentado el mercado de trabajo y cómo eso influye en el juego político, ¿no? Y por otro lado tenés, bueno, las capacidades decrecientes del sector público de regular la economía, ¿no? Los recursos que tiene el Estado en sus manos para regular la economía. Ahora, aún un Estado que tiene capacidad para recaudar, ¿no? Tiene una gran capacidad para recaudar. Es curioso eso, ¿no? O sea, su capacidad para recaudar no es acorde a su capacidad para regular la economía, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ahí, bueno, el tipo de conflictos que hay con los sectores empresarios también se ve afectado, ¿no? A mí me llama mucho la atención que si vos haces la comparación entre actores empresarios y su relación con el Estado, ¿no? Entre principios de la etapa democrática y hoy.
hay algunas cosas que no han cambiado, ¿no? La representación empresaria sigue siendo muy fragmentada, es mucho más fuerte la representación sectorial de las cámaras específicas que la representación más global. Eso habla de una fragmentación que es acorde al tipo de relación que tiene con el Estado, ¿no? O sea, los grupos específicos tienen mucho poder sobre el Estado. Ahora, globalmente no tienen ninguna capacidad de influir sobre las políticas generales, digamos, ¿no? Entonces, Así es. sigue siendo así. Ahora, me parece que también se ha incrementado, por decir así, la legitimidad de los actores empresarios, ¿no? O sea, eso es un dato interesante, el hecho de que, bueno, que en los años 80, en parte por la salida de la dictadura, ¿cómo fue eso? Los empresarios pesaron poquísimo en la agenda democrática, ¿no? Ni siquiera podían hablar, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de los empresarios brasileños que influyeron muchísimo en la agenda democrática, participaron del proceso constituyente, de las reivindicaciones democráticas por las elecciones directas, participaron de un montón de cosas. En Argentina eso fue imposible. Los empresarios ganaron legitimidad, ahora han sido incapaces de aprovechar esa legitimidad, ¿no? A ver, es interesante lo que vos planteás, porque yo lo hablé con algunos empresarios cuando pasé por el gobierno, porque notaba un poco este fenómeno que me parecía que iba en contra a sus intereses, que es lo siguiente, la muy relacionada que vos decís, o sea, siempre el reclamo es sectorial, ¿no? Entonces, pero hay como digamos un conflicto que los afecta, que tiene que ver con las reglas de juego, que son, digamos, más generales, ¿no? Y en particular con que la Argentina se mueve de un modelo bastante más estatista y populista a intentos de reforma, a veces con un poquito más de éxito y a veces con menos, pero que nunca está el empresariado como un todo defendiendo ese modelo en el cual el Estado tiene una menor participación en la economía y tiene un sistema tributario más razonable, porque, digamos, si bien el Estado ha aumentado su recaudación, lo ha hecho con impuestos que son excesivamente distorsivos. Ahí yo entiendo lo que vos decís, bueno, están ordenados alrededor desde el otro lado hay sindicatos por rama, entonces históricamente se han organizado de esa forma y han tenido una relación desde lo sectorial con el Estado por la gran injerencia del Estado en las regulaciones. Pero me parece que la pelea de fondo es otra, ¿sí? O sea, porque ese modelo ha tenido 7 décadas de retraso relativo al mundo, ¿sí? Claro, me parece que, bueno, sin... claro, pero estamos siempre en la discusión sobre lo que pudo ser versus los intereses concretos de lo que es, ¿no? O sea, vos podés hablar con cualquier empresario y efectivamente, en términos generales, va a compartir tu idea de que el desarrollo es decepcionante y entonces hay que hacer las cosas de otra manera. Pero por otro lado, ellos son empresarios que día a día defienden sus intereses, que son los que realmente existentes, digamos, ¿no? El interés realmente existente que funciona dentro de este régimen. Esos intereses los hacen invertir una enorme cantidad de recursos de acción colectiva y de acción particular, digamos, para negociar con el Estado y con los sindicatos soluciones específicas, digamos, ¿no? Esas soluciones específicas son contradictorias con un cambio del régimen general, con cualquier posibilidad de que el régimen se ordene de un modo más razonable, y por lo tanto, sí, la expectativa de ese cambio, aun cuando intelectualmente los seduzca, en la práctica no van a invertir mucho esfuerzo en eso, ¿no? Y creo que esa contradicción es la que uno advierte cuando ve cómo funcionan las cámaras de ramas de actividad, digamos, ¿no? La siderúrgica,
y cómo funciona la UIA o el Foro de Convergencia Empresaria. Digamos, la diferencia en términos de poder de lobby que tienen, el tipo de logros concretos que pueden mostrar a sus afiliados, ¿no? ADIMRA tiene un montón de negocios que defender y sabe defenderlos y se los puede mostrar a sus afiliados y sus afiliados saben perfectamente lo útil que es para ellos ADIMRA, y alguno de ellos después participa del Foro de Convergencia y dice que ojalá todo lo que hace ADIMRA no fuera necesario, digamos, ¿no? Ojalá esto no fuera necesario. Sí, es una tensión que viene de hace muchísimos tiempos. Yo creo que se ha ido agudizando y se ha ido volviendo más transparente al mismo tiempo, ¿no? O sea, hoy eso es muy evidente que esto es así. Y me parece que el problema es cuando algunos gobiernos no lo entienden. Digamos, yo creo que los empresarios lo entienden bastante bien esto, ¿no? No es algo que uno se lo diga a un empresario y te diga, no, no es así, o no me había dado cuenta. No, los tipos se dan perfecta cuenta de esto, en general, o muchos de ellos. Ahora, lo más curioso es que vos veas que los actores políticos no entiendan esto. Los actores políticos muchas veces no entienden esto. Bueno, el caso del gobierno de Macri fue alevosamente así. Ellos descalificaron como parte del Círculo Rojo por igual al Foro de Convergencia y a DIMRA. Era lo mismo para ellos. Era exactamente lo mismo. Bueno, gravísimo error, digamos, ¿no? Y por eso no tuvieron aliados empresarios organizados, desalentaron una corporación, una cooperación más orgánica con muchas entidades empresarias, y después, bueno, cuando trataron de hacer políticas sectoriales, quedaron un poco atrapados en el toma y daca de siempre, digamos, ¿no? De que las reformas les salen muy caras, ¿no? Porque cualquier cosa que vos quieras sacarles, le tenés que dar algo para compensar que termine saliéndote tan o más caro que lo que le sacás, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un aprendizaje, digamos, ¿no? O sea, a pesar de todas las dificultades que uno pueda decir que sigue habiendo en la relación entre política e intereses, yo diría que desde el inicio de la democracia argentina hasta hoy hay un aprendizaje de los actores. Algunos aprenden más que otros. Pero a ver, yo entiendo que por un lado hay problemas de acción colectiva, pero a lo que yo iba es que hay un contraste muy fuerte, ¿sí? Entre, digamos, el tipo de políticas e inserción que buscan los gobiernos reformistas y los gobiernos populistas. Vos lo que me estás diciendo es, mira, los empresarios ya saben hacer negocios con estos gobiernos populistas y no tienen ningún incentivo para organizar algo más colectivo que exceda a lo sectorial y que apoye ese proceso de reformas. A mí me cuesta verlo porque si vos ves el valor de las empresas en uno y otro gobierno, es abismal la diferencia. ¿Sí? Así es. Sí, eso es así, es efectivamente así, sobre todo en los últimos años, ¿no? Han perdido muchísimo valor y tal vez por eso están invirtiendo, por lo menos algunos de ellos están invirtiendo más esfuerzos en la acción colectiva más política, más de representación general, de lo que hicieron tradicionalmente. Entonces vos le ves, digamos, que haya sobrevivido el Foro de Convergencia todos estos años es una buena señal, digamos, ¿no? Que exista EA, que la EA, bueno, tiene el cambio en cómo está funcionando la UIA, es otra señal interesante, ¿no? La UIA debe ser de las pocas veces en toda su historia que tiene una representación políticamente muy comprometida, ¿no? Que no está, no es simplemente la cara de las facciones de intereses específicos que están ahí dominando, ¿no? O sea, ¿no? Es algo un poco más, es un consenso un poquito más amplio, ¿no? Más jugado. Hay algunos cambios que son interesantes y tienen un poco que ver con la terrible pérdida, digamos, son todas pymes hoy, ¿no? Las grandes empresas de Argentina valen lo que vale una pyme en Brasil o en Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, que están desesperados. Y si eso se prolonga,
saben que, digamos, que Claro, ese era mi punto, ¿sí? Por eso a mí me parecía que no era obvio que no tuviesen incentivos a actuar más colectivamente, dada el amplio contraste Bueno, pero de... Sebastián, está bien, pero seamos realistas. ¿Cuánto de esto va a influir en caso de que se presente una nueva oportunidad para hacer un programa de estabilización y reformas? ¿Va a cambiar la lógica de los grupos empresarios que aplauden en general, pero después en la lucha terrible para defender su interés específico no aflojan un tranco de pollo? Yo creo que no me parece que eso vaya a cambiar, digamos. Probablemente un nuevo intento reformista va a tener los mismos problemas que tuvo Macri, que tuvo Menem, que tuvo Alfonsín, digamos, ¿no? Todos esos experimentos tuvieron esta enorme dificultad para gestionar intereses específicos que son, Sí, bueno, sí, sí, no, a ver, sí. Pero estoy de acuerdo, pero a veces yo creo que en los 90, quizás porque al modelo le iba bien, ¿no? Hubo más apoyo a los lineamientos generales. Además de que cada sector pugnase por sus intereses sectoriales, ¿sí? Y está claro que, por ejemplo, ni en los 90 ni nunca se ha avanzado mucho en reformas laborales, por ejemplo, y ahí vos tenés claramente, por más que haya perdido peso en el total de la fuerza laboral, el empleo representado por el sindicalismo, siguen siendo un factor de poder muy importante. Y yo creo que han sido el factor que a lo largo de la historia que vos contás, digamos, mejor ha resistido en los embates que ha tenido la economía. Te doy un ejemplo. O sea, vayamos al gobierno de Onganía, ¿sí? El gobierno de Onganía se presenta como un gobierno técnico que iba a postergar la política, que iba a resolver desde la tecnocracia, ¿sí? Las reformas que necesitaba el país para salir adelante. Y termina en el Cordobazo dándole todas las obras sociales a los sindicatos, que es lo que los fortalece, porque si algo sabemos es que los sindicatos sobreviven cuando manejan cajas, ¿sí? sí. Y no hay país del mundo que tenga un sindicalista con tanta caja como la Argentina. Si algo caracteriza a la Argentina es que tienen los sindicatos con las mayores cajas del mundo, ¿sí? Entonces son un factor, en mi opinión, de los poderes fácticos de los que siempre se habló. Ya, los militares han perdido todo, muchísimo de su peso, la iglesia creo que tiene mucho menos peso, y los empresarios, si bien sectorialmente tienen peso, no logran influenciar demasiado en el rumbo general de la economía, como venimos diciendo. Claro. Los sindicatos me parece que mantienen su peso y entonces lo que decía es que una de las pruebas es que las reformas laborales que se hicieron en los 90 no tuvieron ni punto de comparación con las privatizaciones o la apertura de la economía u otras reformas. Sí, no, varias cosas, porque dijiste muchas cosas, ¿no? O sea, sobre la Onganía es interesante pensar la propia contradicción del régimen, ¿no? O sea, es cierto, era un gobierno técnico, pero también era un gobierno con un proyecto corporativo, ¿no? Con la idea de, bueno, este sindicalismo no es el problema es el modo en que se ha politizado, pero nosotros lo podemos escribir en nuestra idea de la comunidad organizada, que es una versión un poco más perfeccionada de la idea de Perón, digamos, ¿no? O sea, es más orgánica, digamos, ¿no? Esa era la idea de mucha de la gente que rodeaba a Onganía. Entonces, obviamente con esa idea en mente, era muy difícil congeniar las iniciativas económicas con un reformismo sindical. Eso no iba de la mano, digamos, ¿no? Sobre el caso de Menem es también de vuelta interesante el hecho de, sí, efectivamente los sindicalistas fueron muy hábiles, mostraron la muñeca que
que tienen para hacer eso que los empresarios no saben hacer, que es defender las condiciones generales de su reproducción. Digamos, ¿no? Ellos saben cuáles son las reglas generales, que la última trinchera que tienen que defender, digamos, ¿no? Y tienen una representación global para defender eso. Entonces, más allá de cómo se posicionaron frente a reformas específicas, en lo que estaban todos de acuerdo, todos los segmentos sindicales, ¿no? Viste que se habla en los estudios sobre este tema, se habla sobre los colaboracionistas, los resistentes, bueno. Sí, pero digamos, en lo esencial estaban todos unidos, se cerraban filas, ¿no? Sí, sí. Eso Ahí hay un núcleo duro, que es muy importante. el sindicalismo y los empresarios que viven de estar protegidos. Eso siempre saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? Pero vos mirá lo que pasó en la época de Menem, cuando los empresarios, incluso los empresarios reformistas, prefirieron sacrificar la cuestión de las reformas laborales porque tenían otras prioridades. No solamente fue la habilidad de los sindicatos y las preferencias de Menem, digamos, ¿no? para negociar pero no romper, cosa que desde el punto de vista de Menem era muy lógico, sino que también influyeron las preferencias de los empresarios, que finalmente, no solamente en los sectores protegidos, sino en general, los empresarios tienen el hábito saben cómo llevarse con este sindicalismo, ¿no? O sea, los principales grupos empresarios no son los que tienen más problemas con esos sindicatos que vos querés reformar. Y por eso yo creo que, pero por eso creo que estamos de acuerdo y estamos diciendo algo muy parecido. Yo te digo, mira, ahí hay un núcleo muy duro, que es esa comunidad de intereses que han encontrado un grupo de sindicalistas con empresarios en los servicios o empresarios protegidos. ¿Sí? Porque el que compite no puede vivir en ese environment y por eso no hay mucho éxito exportador, ¿sí? En Argentina. Entonces, ese núcleo duro es muy difícil de reformar. Y ahí excede a lo sectorial. ¿Sí? Ahí yo creo que ahí sí hay un grupo que defiende un modelo, pero que es un modelo que nos ha traído decadencia, no es el modelo que nos va a sacar adelante. Por eso te decía, bueno, veo difícil las reformas así en general. ¿Sí? Sí, porque además, bueno, en los países donde esas reformas prosperaron, hubo un actor que fue, digamos, que los gobiernos reformistas pudieron movilizar, ¿no? Que eran los excluidos del mercado laboral, ¿no? Los damnificados directamente por esas reglas laborales rígidas, en alguna medida fueron movilizados para apoyar las reformas. Acá el peronismo fue muy hábil, y después los demás gobiernos lo perfeccionaron, para desactivar esa movilización, ¿no? Lo hizo Menem al principio, bueno, lo hizo sobre todo en su segundo gobierno, ¿no? Pero después la alianza continuó eso, obviamente que el kirchnerismo lo perfeccionó, lo convirtió en un recurso político, y Macri también hizo eso, digamos, ¿no? O sea, en vez de movilizar a los excluidos para que sean reformistas, los han integrado de un modo subalterno a esta fórmula conservadora, digamos, ¿no? Y eso fue de una terribles consecuencias, digamos, ¿no? O sea, pero esto en gran medida no se volvió algo estructural desde la crisis de la convertibilidad, o sea, con el estallido que hubo social, se incorporó digamos, adentro del presupuesto a un grupo muy grande de personas que estaban en ese momento desocupadas y eso tendió a perpetuarse en el tiempo, cobró su vida propia y tiene su grupo ahora que lo defiende, ¿no? Sí, sí, el paso del tiempo y las crisis influyó también el tipo de comportamiento que los gobiernos privilegiaron, ¿no? O sea, Menem lo hizo de un modo, digamos, no doctrinario, sino pragmático, ¿no? Tenía que, digamos, él finalmente no estaba empujando la agenda de reformas en el momento en que estalló la desocupación. Hubo ahí una secuencia temporal
complicada, ¿no? Que la desocupación en Argentina se demoró, ¿no? Nosotros tuvimos la crisis inflacionaria y crisis de deuda, pero la crisis de empleo fue muy posterior. Cuando ya la coalición reformista se había vuelto una coalición conservadora, y cuando Menem necesitó, para tratar de mantenerse en el liderazgo peronista, de reconciliarse con los sindicatos. Entonces él, justo cuando estalla el desempleo, que hubiera, en otro contexto, hubiera acelerado las reformas laborales, él estaba desactivando las reformas laborales, ¿no? Recordate que él estaba echando a Caro, ¿no? Lo estaba marginando a Caro hasta que finalmente, bueno, toda esa agenda desapareció, al mismo tiempo que el desempleo volaba, ¿no? Entonces, eso me parece que fue como una secuencia temporal infausta, por decir así, que pragmáticamente llevó a Menem a sacrificar las reformas laborales y optar por la fórmula conservadora, digamos, de atención de los excluidos, que fue los planes sociales, ¿no? Los primeros planes sociales surgen justamente en esa etapa, ¿no? Después, Kirchner lo convirtió en doctrina, ¿no? O sea, y lo convirtió sistemáticamente, ya no en forma pragmática, sino como programa, en una pata esencial de su coalición. Ahí ya no era algo circunstancial, sino que era estructural. Estos tipos los voy a cooptar, los voy a convertir en funcionarios y voy a dar estabilidad a su relación con el presupuesto público. Eso es de otra naturaleza, no solamente en términos de la cantidad de guita que invirtió, sino en términos de la apuesta política que suponía. El tipo de coalición que estaba armando Kirchner era de otra naturaleza completamente diferente. Yo creo que eso está efectivamente en crisis hoy, y hay que ver cómo se sale de esta crisis, y entonces es una oportunidad para una iniciativa reformista. Ahora, sí, es muy complicado, ¿no? Porque la verdad es que ahí hay 20 años de un sistema que está muy aceitado, ¿no? Sí. Vos fuiste crítico del gobierno de Macri. O sea, te quería preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto podía hacer el gobierno de Macri sobre este tema, y más en general, dado que tenía una coalición donde una parte de esa coalición había sido aliada de Kirchner cuando Kirchner hizo, digamos, esa doctrina, y cuando claramente era un gobierno muy débil, ¿no? En el Congreso, en ambas cámaras, y que heredó una situación fiscal y de precios relativos muy, muy mala, que normalmente no se arreglan en un año, ¿sí? O sea, por más que mucha gente va a la tele y dice, no, porque no se hizo todo esto en 6 meses, creo que el gobierno de Macri tuvo un éxito que hay que reconocerle, que es que logró terminar bastante armado, dejó esa coalición tan heterogénea, que todavía esa heterogeneidad sigue haciendo ruido, pero la dejó competitiva, ahí me salió la palabra, la dejó competitiva, y que haya una oposición competitiva es un requisito básico para la democracia, ¿sí? Si no hay la posibilidad de que haya alternancia, es difícil hablar de democracia, ¿sí? Entonces, me parece que eso es algo que es muy importante reconocerle al gobierno de Macri. Digo que el gobierno de Macri a veces no lo hizo lo que quería, en parte porque tenía que mantener esta coalición armada, en parte a veces porque por errores, ¿no? Todos los gobiernos cometen errores. Pero, ¿qué opinas de esto? No, a ver, yo creo, sí, yo he sido crítico, pero también apoyé muchas cosas del gobierno, me gustó mucho algunos aspectos del gobierno pero digo, más allá de tu gusto, de lo que digo, te pregunto, ¿vos crees que es lo que yo creo, esto que es importante, que realmente es valioso que haya quedado que haya logrado terminar y dejado esta coalición competitiva? No, sin duda, ese es uno de los méritos que tiene. A ver, lo pondría como mérito del presidente y mérito de los actores
en general, digamos, yo creo que hay una maduración, también hay un aprendizaje en los partidos, ¿no? O sea, los partidos argentinos se pulverizaron después del 2001, pero han recorrido un largo camino desde entonces, han aprendido muchas cosas. Los viejos y los nuevos, digamos, ¿no? El peronismo también ha aprendido a funcionar como una semi-coalición, digamos, ¿no? O sea, no es fácil llamar coalición a eso, que hoy es el frente de todos, digamos, pero bueno, han aprendido a cooperar, digamos, y fuera del peronismo también ha habido un aprendizaje muy importante, digamos, ¿no? O sea, las identidades partidarias se han recompuesto, se han redefinido. Lo que ha pasado con el radicalismo es muy notable, digamos, ¿no? O sea, es un partido que estaba prácticamente desaparecido, que tenía una tradición de soledad y de fracturas muy negativa, ¿no? Una historia de cismas y de pretensión de representar todo, que bueno, era verdaderamente una combinación muy nefasta. Y después de la experiencia de la alianza, uno podría imaginar que no sé si tenía futuro, digamos, ¿no? Porque la única vez que habían tratado de actuar más orgánicamente como una frente con otros actores, ¿no? Había salido muy mal, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que se ha aprendido mucho y no es menor el hecho de que Argentina, con todas las dificultades que tienen en su sector público, en sus políticas públicas, la calidad de los gobiernos y demás, en el sistema de partidos no funciona tan mal. Digamos, ¿no? O sea, tiene un sistema de partidos que funciona bastante bien, y yo diría bastante mejor que en otras épocas. Digamos, ¿no? Tal vez la crisis de hoy es muy grave, pero claramente nuestro sistema de partidos funciona hoy mucho mejor que en el 2001, y muchísimo mejor de cómo funcionó en el 89, digamos, ¿no? Donde había muchos problemas, más allá de que vos tenías esos dos grandes partidos tradicionales organizados. De todos modos tenías muchísimos problemas para que eso se convirtiera en un sistema más o menos de competencia, ¿no? Como se vio después, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas buenas para destacar, y el papel de Macri en eso es importante, y de otros líderes políticos también, digamos, Pero a la vez que mejoró mucho el funcionamiento de la coalición, déjame que la llame republicana, ¿sí? sí. Digamos, creo que es lo que más lo une, ¿no? No creo que haya tantos consensos económicos en Juntos por el Cambio, pero sí hay un gran consenso por digamos, la defensa de las instituciones. Si quieres ponerlo en estos términos, al final hay un consenso sobre lo que creía que era importante Alfonsín. No hay tanto consenso sobre las banderas del menemismo, digamos, de la importancia de que el sector privado tenga mucho más peso en la economía, de integrarse más al mundo, de reducir el tamaño del Estado, etc. ¿No crees que al mismo tiempo se deterioró bastante el peronismo, el no kirchnerista, como que no logra hacer pie y básicamente el kirchnerismo tiene una agenda que no está, digamos, dentro del republicanismo? Bueno, a ver, está bien, digamos, yo creo que sí, no, el punto que vos marcás es importante, ¿no? ¿Qué ha pasado con el peronismo? Eh, es para indagarlo con detenimiento, digamos, ¿no? No sé si puedo decir mucho así a vuelo de pájaro. Yo diría, en principio, que, que hay un deterioro del liderazgo en el peronismo, ¿no? Los liderazgos en general en el peronismo siempre fueron muy plurales, digamos, ¿no? El peronismo era una máquina de generar líderes competitivos. Lo fue en los años 80, lo fue en los 90. Con el kirchnerismo eso se ha devaluado mucho, ¿no? El kirchnerismo ha generado una especie de selección negativa en la dirigencia peronista que es terrible, y ha generado un localismo, un territorialismo muy empobrecedor, ¿no? De tipos que son gobernadores que se han vuelto intendentes, ¿no? Tipos que digamos, se ocupan del alumbrado, barrio y limpieza, o sea, no saben nada, no se involucran, no hablan, no participan.
se acomodan a las circunstancias, digamos, y bueno, así es como han acompañado de un modo muy acrítico políticas en las que claramente no están de acuerdo, pero eso no importa, digamos, ¿no? Porque no están de acuerdo, es irrelevante, porque sinceramente tampoco es que la manifiestan que no están de acuerdo. Todo el mundo sabe que a los gobernadores no les gusta la mayor parte de las cosas que hace Cristina, pero la verdad es que no se nota y van a seguir negociando con ella, digamos, ¿no? Ahora, de vuelta ahora se está abriendo una nueva etapa de renegociación entre los gobernadores y Cristina, donde es irrelevante, digamos, ¿no? que haya desacuerdos programáticos entre ellos. Entonces, eso es muy empobrecedor. Ahora, de todos modos, uno diría, bueno, ahí hay oportunidades para que el peronismo funcione de otra manera. Sí, hay, digamos, ¿no? Las hubo con Macri y las va a volver a ver. Volviendo a la cuestión de Macri, ¿por qué no se aprovecharon esas oportunidades? O sea, ¿en qué cosas yo diría Macri se equivocó claramente en términos de su estrategia coalicional? Digamos, yo creo que la idea de la negociación caso por caso, ley por ley, con la disidencia peronista fue un error. Digamos, ¿no? Eso fue pan para hoy, hambre para mañana. Fue digamos, una apuesta típicamente coyunturalista, ¿no? Decir, bueno, por ahora no funciona, sigamos así. ¿No? Entonces acordaron con Massa y con los gobernadores y con el santiagueño, los misioneros, qué sé yo, caso por caso. Fueron ahí en el toma y daca a ver. Y eso fue una alternativa, digamos, para el tipo de gobierno que quería Macri, que era un gobierno muy personal, ¿no? Muy donde él era el único que tomaba decisiones, porque todos los demás eran dispersos y cuatros de copa, digamos, ¿no? O sea, ninguno tenía capacidad de coordinarse, entonces él tenía algunos ministros radicales, tenía algunos aliados peronistas, tenía su relación con Carrió, ese tipo de fórmula que le conviene a los presidentes cuando quieren hacer un gobierno muy personal, digamos, ¿no? Y yo creo que eso fue un gravísimo error. Fue un gravísimo error y fue un error de él, eso lo decidió él. Había muchas presiones para que hiciera cosas diferentes. Y hubo oportunidades para hacer cosas diferentes. Está el argumento de que, bueno, que había un obstáculo difícil de remover, que era Massa, ¿no? O sea, vos podías tratar de negociar, pero bueno, con Massa era como un actor, digamos, inconveniente para ese tipo de negociaciones. Sí, digamos, es cierto, eso es un buen punto, digamos, ¿no? De todos modos, no era el único interlocutor, había otros, digamos, y es discutible, digamos, que fuera imposible removerlo. De hecho, vos fíjate cómo Massa se ha comportado en el gobierno, en el frente de todos. Es interesante la comparación, hagamos la comparación, ¿no? Massa convertido en un actor orgánico de una coalición, es cierto que coalición peronista, pero yo no creo que eso sea determinante. Massa se comporta de un modo mucho más orgánico y previsible hoy de lo que se comportó con Macri. Eso es responsabilidad de quien negoció con Massa, no del mismo. ¿Se entiende esto? Ahí me parece que hay una prueba de que esto no era necesario que se hiciera así las cosas, y ese fue un gravísimo error, digamos, ¿no? Pero aún así, digo, era bien difícil, ¿no? Hacer las reformas que se esperaban que haga el gobierno de Macri, dada. Yo participé después de lo que vos estás contando, porque recién entré al gobierno en el año 17 y era muy fragmentado. Imagínate que yo era secretario, así que si vos estás diciendo que ni los ministros tenían el peso que vos esperabas. Pero la negociación con los gobernadores por todo lo que fue ese pacto fiscal que se hizo en el 17 fue llevada en buena parte entre Interior y Hacienda y se notaba, ¿no? O sea, vos sabías que necesitabas todo el tiempo el voto en ambas cámaras del peronismo, ¿no? Y que eso había que negociarlo. Pero lo que te quería decir era que una cosa que yo creo que fortaleció mucho al peronismo en el gobierno de Macri y que le hizo mucho más difícil estas negociaciones
fue que al devolverle a todas las provincias el 15% de la masa coparticipable después de ese fallo, tenían una situación fiscal muy holgada. O sea que cuando nosotros diseñamos en Hacienda que bajen ingresos brutos, ¿a cambio de qué? A cambio de el crecimiento que va a venir y como vas a recaudar más, me bajás impuestos, fue un logro grande. Hubiese sido mucho más fácil si uno tenía el 15% ese en la mano para negociar, ¿me entendés? Claro, ahí hubo un problema de secuencia, ¿no? O sea, claro. si vos ibas a encarar una negociación de ese tipo, tenías que hacerlo antes de entregar el 15%. Hubo varios problemas de ese tipo, ¿no? En el tema previsional pasó lo mismo. O sea, El tema previsional pasó lo mismo. el fondo de reparación histórica, eso fue, digamos, fue una macana terrible, digamos, ¿no? O sea, no sé, un punto y medio del PBI, por nada. O sea, cuando vos tenías que usar Pero eso fíjate, para negociar la reforma previsional. Exacto, O sea, exacto. lo intentaste después en 2017, en diciembre de 2017, pagaste con 25 toneladas de piedrazos y tu imagen pública se derrumbó 20 puntos porque lo hiciste en el peor momento. O sea, hubo muchos problemas de secuencia. O sea, el cambio de fórmula previsional al que vos haces alusión, y de nuevo es que es algo en lo que trabajé mucho, era imprescindible. Y no haberlo negociado cuando se hizo la reparación histórica, no solo fue un problema de secuencia, sino que además fue un costo fiscal en el año 17. Un costo fiscal en el año 17 porque cuando bajó la inflación vos no tenías la fórmula que necesitabas. ¿Sí? Exactamente. No, ahí se pueden hacer varios ejercicios de este tipo, digamos, ¿no? Y tal vez la enseñanza que uno puede sacar de todos ellos es, bueno, este no era un gobierno que tenía un plan de estabilización y reformas. Tenía una serie de ideas. Que muchas de ellas estaban bien encaminadas, pero no eran parte de una estrategia y de un programa, digamos, ¿no? Y eso se notó siempre, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, de vuelta, hubo una dificultad para aprender. O sea, mucha de esta gente, Macri y quienes lo rodeaban, no creían que tenían que hacer un aprendizaje de las experiencias fracasadas o frustradas a medias, digamos, de radicales y peronistas que tenían mucho para aportar, para evitar que se repitieran los mismos errores, y pensaron el gobierno que querían, ¿no? Pensaron el gobierno que querían, que era un gobierno muy personal donde vamos a ir viendo, digamos, ¿no? Vamos a ir viendo según nuestras preferencias. Y eso es un problema, porque los presidentes no pueden no pueden hacerlo el gobierno que quieren, digamos, tienen que hacer el gobierno que pueden, ¿no? Entonces tienen que estar más atentos a las condiciones objetivas que a sus preferencias. Uh-huh. Y Macri eso fue, yo creo que... Pero está bien. Pero en algún sentido, yo estoy de acuerdo que si vos mirás el gobierno del primer año, no está claro que tuviesen un plan consistente, ¿no? Y de hecho, el ministro de Hacienda quería ser canciller, no había formado parte del equipo que había preparado el plan fiscal, digamos. Entonces, eso se notó, y se notó bastante en lo fiscal en el primer año. Yo creo que, pues, por supuesto estoy sesgado, pero que con la llegada de Ujovne se encaró ya una convergencia fiscal, pero obviamente eso no es un plan de gobierno. Ahora, sí creo, y siempre defendí muchísimo al gobierno de Macri, porque creo que era el gobierno que tenía, desde lo que yo creo que tienen que ser las reformas de largo plazo Argentina, el norte bien puesto, ¿no? Entonces, y que terminó cada vez, o sea, como aprendiendo, ¿no? Quizás a los golpes, pero llegando a digamos, tener algo que estaba bastante sólido ya en el 19 y por supuesto que había perdido, no diría que había perdido votos, ¿no? Eso vos lo sabés mejor que yo, pero o sea, si vos mirás finalmente el gobierno en la elección presidencial del 19 sacó votos como sacó, incluso más que los que había sacado en la elección presidencial del 2015, ¿no? O sea,
lo que pasó fue que el peronismo fue unido, o sea, creo que esa fue la gran diferencia. Sí, no, efectivamente tanta pérdida de votos no hubo, porque tampoco hubo tantos movimientos electorales tan fuertes. El peronismo sorprendió porque hubo, digamos, ahí una novedad, ¿no? Me parece que para eso también estaba mal preparado el gobierno de Macri, que es que la idea está de que Cristina siempre iba a ser un asset propio, digamos, ¿no? O sea, siempre iba a ser un recurso a nuestro favor, digamos, ¿no? Mientras esté Cristina, todas nuestras macanas se diluyen porque ella siempre lo va a hacer peor. Y bueno, y Cristina, después de la derrota del 17, entendió, cambió su estrategia y lo hizo muy bien, digamos, ¿no? Entonces, ahí Macri siempre dijo que él había sido subestimado por sus adversarios y eso había sido su principal ventaja. Es curioso, ¿no? Porque él después subestimó a Cristina. Él pensó que no iba a poder no iba a haber ninguna posibilidad de reconciliación entre los peronistas, y sí la había. La había, y Cristina supo aprovecharla. En parte por la crisis financiera, pero también por el aprendizaje del 2017, ¿no? Y él no, en cambio no aprendió, porque digamos, los aliados peronistas lo buscó al final con Pichetto, digamos, ¿no? Eso, ¿por qué esperar hasta el 2019 a hacer lo que vos tenés que hacer en 2016? Bueno, tuvo varias oportunidades. Yo creo que ahí tal vez el principal problema, y eso en parte también vuelve sobre lo de que vos contaste del pacto fiscal, es que, bueno, él y su gobierno en general no se confiaron después de la victoria de 2017, imaginaron que ya el escenario estaba jugado, ¿no? Esta idea de, bueno, ya, ahora no hay ninguna amenaza. De acá al 2019 tenemos el camino despejado, podemos relajarnos, ¿no? Bueno. Pero a ver, si yo te interpreto bien, o sea, vos estás haciendo una crítica eminentemente política hacia ese gobierno y en gran medida porque no supo armarlos, dado la debilidad parlamentaria que tenía, no supo armar una coalición más amplia, ¿sí? Entonces, me viene bárbaro para la pregunta que te quiero hacer de cara al futuro, ¿sí? De cara al futuro, bueno, bien, Argentina está de nuevo en una situación bastante crítica en lo económico. La inflación está hoy día corriendo a una tasa de 3 dígitos anual. Y además hay un problema de precios relativos enorme, como siempre genera el peronismo, ¿no? No hay ya nada nuevo en eso. Entonces, esas correcciones van a tener que hacerse, ¿sí? Una gran corrección fiscal, una gran corrección de precios relativos en un contexto de una tasa de inflación de 3 dígitos, lo cual es un cóctel muy, muy, muy malo. Por supuesto que, como vos bien reflejas en tu libro y como muchos creemos, una crisis como la que hubo en el 89 facilitaron después las reformas. Ahora no es claro que esa crisis se dé antes de las elecciones, lo cual hace las cosas más difíciles. Pero, de cualquier forma, ponete el mejor escenario para hacer esas reformas, ¿sí? Lo que hoy se está discutiendo en la política argentina es, bueno, las reformas sirven si se pueden hacer permanentes, y entonces hay que tener una coalición ampliada, y parece algo que tiene sentido común. Si uno mira, las pocas veces que hubo reformas no se sostuvieron, entonces uno dice, bueno, si tenemos la posibilidad de hacer reformas, tenemos que buscar una coalición para hacer esas reformas más sostenibles en el tiempo. ¿Vos crees que es obvio que una coalición tan amplia es capaz de hacer reformas? Porque también está el riesgo de sobre qué se va a poner de acuerdo esa coalición tan amplia. Sí, no, claro, las coaliciones amplias son más heterogéneas, digamos, ¿no? Entonces, mientras más amplias, más difícil de alinearlas, digamos, detrás de un programa, o darle consistencia a ese programa. Vos tenés que tenés que incluir tantos intereses que finalmente
bueno, esa es parte de la discusión que está habiendo hoy en Juntos por el Cambio y en otros actores, digamos, ¿no? Respecto de eso. ¿Cuánto de decisionismo y cuánto de consociativismo necesitas? ¿Cuánta negociación y cuánta imposición? ¿Cómo necesitas un liderazgo más personalista o necesitas un acuerdo entre dirigentes de distintas fuerzas, digamos, ¿no? De fuerzas del nuevo oficialismo, pero también de ese oficialismo con opositores. Bueno, yo la verdad que no tengo una idea, me parece que digamos, no sé siquiera si uno lo puede tener, una respuesta a ese tipo de preguntas, digamos, ¿no? O sea, los gobiernos se arman según las circunstancias, tenés que esperar a ver cuáles son las circunstancias concretas, digamos, ¿no? Yo creo que estallido no va a haber, pero vas a tener entonces una enorme cantidad de mugre bajo la alfombra, que vas a tener que sacarla rápido de abajo de la alfombra, y eso es un shock muy poco, muy poco, digamos, soportable o vendible en los primeros meses de gobierno. ¿Cómo te preparás para eso? Bueno, va a ser muy difícil que ganes muchos aliados, ¿no? Si vos tenés que venderles que vas a tener 6 meses o un año muy duro al principio, bueno, nadie va a querer firmar con vos, o sea, te van a dejar solo, firmá vos, ¿no? Le van a decir al presidente, va a tener que firmar esas iniciativas él solo. ¿Cómo hace para compartir esa responsabilidad con el Parlamento, con un Parlamento que apoye ampliamente eso? Es muy difícil decirlo, ¿no? Ahora, yo creo que en toda esa discusión hay varias cosas que me parece que van saliendo como puntas importantes de este escenario, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con lo que está pasando en el peronismo. Un poco conversamos y yo creo que hay que seguir pensando en lo que está pasando en el peronismo, porque ahí hay también dos hipótesis. Una es la idea de que, bueno, el peronismo no se va a despegar del kirchnerismo, y entonces vos tenés que reducirlo a una minoría lo más pequeña posible, pero que esté fuera de la coalición, digamos, ¿no? O sea, ese peronismo alineado al kirchnerismo no es recuperable, por decir así, digamos, ¿no? Y entonces queda fuera. Vos tenés que buscar aliados en otro lado. La otra idea es que se va a repetir un poco la situación de 2016. Vos vas a tener disponibilidad de peronistas centristas. Lo que tenés que hacer es actuar diferente. Entonces, la primera, uno podría decir, es la tesitura a lo Macri y a lo Patricia, digamos. La segunda es la tesitura de Larreta, ¿no? Decir, bueno, no, vos vas a tener aliados peronistas, si no es antes de las elecciones, después de las elecciones, ¿no? Entonces, más allá de la coalición que vos formes para ganar, después la coalición postelectoral puede ser mucho más amplia. Eso yo me inclino más a pensar como Larreta, pero la verdad que no lo sé, porque la verdad que el comportamiento de los peronistas hoy más bien te hace pensar que tienen razón Macri y Patricia, digamos, ¿no? O sea, ellos están alineándose con Cristina porque, digamos, nadie quiere romper con el frente de todos, difícilmente vaya a haber un tercer candidato peronista muy relevante, por ahí se arrima, de vuelta se anima a Randazzo, pero Randazzo no va a juntar nada, digamos, ¿no? Ese Randazzo que con Schiaretti, tal vez ni siquiera juega Schiaretti, digamos, ¿no? Schiaretti se jubila y se acabó. Entonces, yo sinceramente creo que ahí hay demasiados imponderables como para emitir una opinión muy firme, pero sí creo que esta es parte de una discusión sobre un tema que me parece importante, que es qué es lo que va a pasar con el peronismo, y si el peronismo puede volver a ser un actor del centro político, digamos, ¿no? O sea, un actor más o menos reformista o conservador, pero que está ubicado más o menos en el centro político, no un rehén de la izquierda populista, digamos, ¿no? O sea, yo creo que a largo plazo esa es una pregunta muy importante, porque yo creo que el peronismo no va a desaparecer, y pensar que va a seguir siendo sistemáticamente rehén de la izquierda populista, a mí me parece que primero que sería dramático, digamos, pero además me parece que no es realista, digamos, ¿no? Yo no creo que eso sea sostenible. O sea, no me parece que el peronismo se vaya a consumir en la herencia de Cristina. O sea, no. O sea, me da la impresión de que va a haber una recomposición, y lo mejor es ayudar a esa recomposición, o sea, colaborar a que una parte del peronismo
vuelva al centro político y sea socio de las reformas, aun cuando no sea capaz de impulsarla como lo hizo en los 90, sí pueda ser socio secundario de esas reformas. Eso me parece que es una discusión muy importante y yo creo que subyace a todo esto, digamos, ¿no? Subyace a las apuestas circunstanciales que se hacen de acá a 2023, que hay tantos imponderables que yo no sé quién está acertando. Seguro que Larreta metió la pata, digamos, ¿no? Varias veces, porque la idea de que iba a ser fácil desbloquear al peronismo, eso fue un error. Él pensó que entre el 21 y el 23 un montón de peronistas iban a alejarse del gobierno porque Cristina y Alberto se hundían y los gobernadores iban a saltar el charco. No sé por qué pensó eso. Yo me acuerdo de haberlo discutido y me acuerdo que salió en los diarios eso, porque hubo polémicas públicas donde él salió a decir, bueno, Schiaretti, vení que vas a ser mi vicepresidente. Una ridiculez, ¿no? Una ridiculez, era obvio que eso era una oferta, primero que envenenada, que Schiaretti no tenía ningún motivo para aceptar, pero además porque a los peronistas no les... Muy atemporal parece, ¿no? Muy atemporal. Muy fuera de lugar. Digamos, bueno, ahí se han cometido muchos errores. Digamos. Entonces me parece que esa discusión está un poco trabada porque está enredada con estas internas que son muy, muy complicadas, digamos, ¿no? Y bueno, no tienen solución. Bien. Bueno. Me fui un poco las ramas, no sé si... No, está bien. Te quería hacer una última pregunta de nuevo. Ahora, volviendo a la historia que contás en tu libro, ¿no? O sea, por supuesto, digo, uno conoce la historia argentina, pero siempre que uno se encuentra y lee un libro todo junto, termina con la misma idea, ¿no? Decía, las idas y vueltas y la complejidad que ha tenido la historia política y económica argentina impresionan, ¿no? A la vez, muchos analistas te lo plantean como, mirá, como si Perú o Chile, Uruguay venían de abajo y pudieron hacer el catch-up y además estabilizaron su macroeconomía, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Y por supuesto que uno tiene que creer que podemos, y de hecho, si uno no creyese, no participaría, ¿no? Entonces, no digo que sea imposible, pero mi impresión es que Argentina es un país bastante más complejo de gobernar que Chile y Uruguay, a pesar de las complejidades que han mostrado últimamente. ¿Vos qué opinas? No, sin duda. Yo era bastante optimista el año pasado porque me parecía que había ciertas posibilidades de que la transición a un nuevo gobierno fuera más productiva, digamos, ¿no? Hoy lo veo todo un poquito más complicado porque se han enredado mucho las cosas, me da la impresión de que es muy difícil, para la oposición hoy es muy difícil formar una nueva mayoría, ¿no? El nuevo gobierno es probable que gane en segunda vuelta con una representación parlamentaria acotada, con pocas provincias de su lado. Me parece que hay problemas de consensos y reformistas. Vos dijiste algo hace un rato, ¿no? que es que la coalición opositora, Juntos por el Cambio, tiene un consenso republicano, pero no tiene un consenso económico. Entonces es cierto, son todos más pesimistas, por suerte, saben que no hay nada para repartir, que va a haber varios años duros, etcétera, etcétera. Hay más realismo en la oferta política, entonces, y también en la demanda, digamos, ¿no? En la sociedad no están esperando que les vendan espejito de colores, digamos, ¿no? O sea, pero eso no significa que haya un consenso reformista. En la sociedad lo que hay es una enorme frustración y no hay muchas expectativas de cambio. Entonces eso tiene el lado bueno y el lado malo. El lado bueno es que hay expectativas bajas, el lado malo es que no hay voluntad de cambio. La gente no es que quiere, vamos a involucrarnos en un proceso de reforma, sí, vamos, queremos un gobierno que cambie las cosas. Puede ser que se diga de la boca para afuera, pero me parece que buena parte de la sociedad argentina está tan resignada que si le dicen que el agua le va a seguir acá flotando un poquito abajo de
de la nariz se conforma, ¿no? Entonces, si le hacen muchas olas, enseguida puede pasar a una actitud reactiva, ¿no? Es decir, no quiere quilombo. La gente no sé si quiere cambio, yo creo que lo que no quiere es quilombo. Entonces, es muy Bueno, es muy difícil cambiar una sociedad si no hay una demanda de cambio, así que esperemos que de acá al 24 se aumente esa demanda, pues si no va a ser muy difícil. Efectivamente, eso es así. Vos no podés dar por supuesto que la gente quiere cambiar simplemente porque está harta, porque eso no es así. La gente está harta, pero tiene más miedo al cambio que a seguir, que a seguir como está. Entonces, como para muchos la perspectiva de cambiar es empezar perdiendo, tener más incertidumbre. Entonces yo creo que el problema es generar una fuerza reformista, no solamente de actores políticos, sino en la sociedad. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo estoy, digamos, no es que sea totalmente escéptico, pero estoy, digamos, con muchas dudas respecto de si podemos, si va a haber un liderazgo suficientemente potente para generar una coalición suficientemente amplia que por ser amplia no sea tan heterogénea que sea imposible de moverla, digamos, ¿no? Y que se sostenga en el tiempo lo suficiente como para atravesar el largo valle de lágrimas que hay que atravesar para llegar a una situación donde vos podés empezar a encontrar beneficios en el cambio, digamos, ¿no? Entonces, es eso, descripción de lo que genera muchas dudas, ¿no? Es cierto. Y el cambio siempre tiene eso, no siempre. Vos tenés que destruir y pagar el costo inmediatamente y los beneficios vienen en el futuro. Y en Argentina yo creo que se ha vuelto cada vez más difícil hacer reformas porque cuando vos querés cambiar y pagás el costo y estás dispuesto, ¿no? Políticamente, los inversores te miran y te dicen, pero asegúrame que esto va a durar, que no va a volver el populismo. ¿Sí? Asegúrame que no va a volver el populismo. Por eso fue tan importante cuando en la elección del 17 Cambiemos le ganó a Cristina. Después vino la crisis, pero ahí pudo haber un cambio importante en la dinámica de reformas y de inversión que, bueno, la situación externa no permitió. Bueno, pero a ver, si lo extendemos esa experiencia, la extendemos a otras experiencias en las cuales vos tuviste una etapa de relativa reactivación que no pudiste sostener, digamos, ¿no? O sea, el plan austral más o menos funcionó así, y en alguna medida la convertibilidad fue mucho más larga, pero también funcionó así, digamos, ¿no? O sea, vos, cuando empezaste a tener que pagar los costos más en serio, ya se te había acabado la fuerza reformista, digamos, ¿no? El ímpetu reformista lo consumiste en la etapa más fácil del ajuste y la estabilización, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que aprender de eso, ¿no? O sea, me parece que el momento inicial de lanzamiento es muy importante, pero también es muy importante ese segundo momento en el que vos, cuando la sociedad empieza a querer relajarse y decir, bueno, ahora tiene que venir la fase buena, la fase distribuida. No, ahora viene la fase en la que vos tenés que hacer más esfuerzos, digamos, ¿no? O sea, después del ajuste inicial tenés que hacer la estabilización en serio. Y eso es como un segundo momento que en todas las estabilizaciones es complicado y ya, digamos, la experiencia argentina es suficiente como para decir, bueno, no podés confiarte en que después de pasar la primera elección, después del primer año, digamos, o el tiempo que te haya durado ese primer impulso, las cosas se facilitan. No, es en alguna medida un momento en el que las cosas se complican en serio, y por eso el armado de la coalición es tan importante, ¿no? O sea, ¿qué gobiernos lograron resolver esa segunda instancia? Los gobiernos que
resolvieron el problema de la sucesión, resolvieron el problema de mediano plazo, ¿no? El acuerdo entre los actores se consolidó en ese momento. En Israel fue así, la experiencia brasileña fue así. Digamos, me parece que ahí hay experiencias de gobiernos reformistas que no se confiaron en que era solamente salir del pozo, respirar y después las cosas se facilitan. No. Te agradezco mucho, ha sido un placer hablar con vos y quedamos Igualmente, en che. contacto. ¿Cómo lo, Sebastián? Fue un gusto y bueno, nos veremos. Dale, hasta luego. Un abrazo.